Dios los bendiga, hermanos. Estamos en nuestra escuela bíblica de este día, domingo 9 de agosto. Y el tema es: Jesús enseña acerca del costo de seguirlo. Seguir a Jesús tiene un costo, y un costo muy alto. El título para jóvenes es Requisitos para seguirlo. Es bueno seguir a Jesús, pero hay unos requisitos que hay que llevar a cabo. La verdad central dice: Jesús advierte a las multitudes acerca de la necesidad de calcular el costo y de seguirle antes de intentar hacerlo. Él exige la prioridad más allá. Lucas 14, verso 25 al 35. Primero vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendícenos cada día más con ella y ayúdanos a que cada día podamos ser discípulos dignos de ti. Que cada día seamos mejores discípulos, mejores cristianos, y que entendamos la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 14, verso 25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús salía de casa de un fariseo, convidado por él, y como siempre muchas multitudes le seguían. Dice la palabra que grandes multitudes le seguían. Cuando salió de esta casa, iba camino a Jerusalén, y eran muchos los que le seguían. Y Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce el pensamiento del ser humano. Y no todos los que le seguían tenían las mejores intenciones. La mayoría de ellos le seguía porque lo consideraban a él como el Salvador, que los habría de liberar del yugo romano, que los iba a librar de un gobierno que afrentaba contra de ellos, de un gobierno abusivo contra ellos. Lo veían más bien como un político. Otros lo seguían porque sabían los milagros que él hacía, iban en busca de unos beneficios. Siempre el ser humano, cuando ve que otro le puede proveer alimento, salud, pues tiende a seguirlo. El dato es que Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestro corazón. Y así que se volteó a la multitud y les dijo estas palabras fuertes: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Suenan fuertes estas palabras. Dice que Jesús, que para ser discípulos suyos tenemos que aborrecer a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos, en fin, nuestra familia. Hay que aclarar el concepto de esta palabra aborrecer en este espacio. La palabra aborrecer es un hebraísmo, lo que se llama un hebraísmo. Es una palabra hebrea que al traducirla a otro idioma no se puede traducir literalmente. Por eso se prestan malas interpretaciones. Así que la clave aquí es entender qué significa aborrecer. Cuando Jesús dice que para ser su discípulo tenemos que aborrecer a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, ¿a qué realmente se refiere Jesús? Y lo que sucede es que esta palabra en hebreo realmente lo que significa aborrecer es amar menos. Lo que significa es que la prioridad que una persona o algo, algún objeto es prioridad sobre otro. Así que en hebreo esta palabra no se pudo traducir literalmente. Aborrecer en nuestro idioma, en la Real Academia de la Lengua Española,
significa odiar, rechazar. Obviamente no quiere Jesús que rechacemos ni que odiemos a nuestros padres y a nuestros familiares. La Biblia dice bien claro que hay que amar, que hay que honrar padre y madre y amar a nuestros hijos y todo lo demás. Así que ya sabemos que lo que Jesús quiso decir aquí es que amemos menos a nuestros familiares y aún a nuestras vidas, amar más a Jesús que a nosotros y que a nuestra familia. Versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense que hace énfasis Jesús en que no puede ser. No es que Jesús no quiera, es que dice la palabra que si no llevamos nuestra cruz y vamos en pos de Él, no podemos ser sus discípulos. Esto significa que debemos ser obedientes completamente a Jesús. Cuando se menciona aquí cargar la cruz, no se refiere meramente a los problemas que podamos tener, a la cruz que tengo con mi pareja o que tengo con mi trabajo, que tengo con mis hijos, a los problemas de la vida en general. Se refiere a los sufrimientos que pasa el ser humano, a los sufrimientos que pasa el cristiano por la obediencia a Jesús. Si es el sufrimiento por obedecer a Jesús, eso es cargar la cruz y seguir en pos de Él. Es necesario, dice la palabra, que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Dice mismo Jesús que no es fácil la batalla, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que cargar la cruz en este contexto se refiere a cuando tengamos que sufrir por su causa. Si no estamos dispuestos a eso, no podemos ser sus discípulos. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Quiere decir que darle nuestra vida a Jesús no es tan simple como parece. Hay que pagar un precio muy alto. Si un hombre va a construir una torre, debe de pensar primero y calcular los gastos a ver si la podrá terminar. Y esta carrera de cristiano es para terminarla, es para acabarla. Como dice la palabra, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y dice el versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, este constructor, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Quiere decir que este mundo cristiano, esta carrera cristiana, por decirlo así, es para comenzarla, para continuarla y para acabarla. Es para no separarnos del Señor jamás. Ya que hemos puesto la mano en el arado y estamos en el camino de Jesús, no debemos tornar nuestra mirada hacia atrás. ¿Qué nos dice el Señor con esta parábola? Que antes de aceptar la invitación de seguir a Jesús, tenemos que tener la seguridad, debemos estar seguros de que hemos calculado primero calcular los gastos, primero calcular el precio, calcular bien el precio de seguir a Cristo, que es un precio muy alto, porque tiene que haber lealtad primero a Jesús, primero lealtad a Jesús, antes que a nuestra propia vida, antes que a nuestros propios deseos, antes que a nuestros padres. Nuestra lealtad debe ser a Jesús. Antes que nuestros hijos, nuestra lealtad debe ser a Jesús. Antes que nuestros hermanos y que nuestros familiares, la lealtad debe ser a Jesús. Así que cuando menciono la palabra aborrecer, como ya dijimos, no se refiere a odiar ni a rechazar, sino que tanto nuestras vidas como nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares,
tienen que estar en segundo lugar. Primero es la lealtad a Jesús. Y antes de aceptar esta vida cristiana debemos calcular bien el precio y estar dispuesto a pagarlo. ¿Cuál es el precio? Jesús primero. La lealtad primero a Jesús. Preferir a Jesús antes que a nosotros, antes que a nuestros padres y a nuestros familiares. Jesús tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Y Él dice que si no es así, si Él no es nuestra prioridad, no podemos, no es que Él no quiera, es que no podemos ser sus discípulos. Porque toda la gloria hay que darle a Dios. Toda la gloria es para Jesús. Y Dios no comparte su gloria con nadie. En el momento en el que pongamos nuestras vidas o a nuestros familiares, nuestros hijos, antes que a Jesús, estaríamos en idolatría, estaríamos poniendo en lugar del Señor a un ser humano. Dice, continuamos en el versículo 30. Versículo 31, perdón. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Un rey que va a batallar con 10,000 hombres y se va a enfrentar a otro rey con 20,000, es muy difícil que gane la batalla. ¿Podemos nosotros ganarle a Dios? Realmente, si entramos en contienda o en batalla con Dios, jamás ganaremos, tenemos todas las de perder. Así que mejor pongámonos en paz con Dios. Así que mejor calculemos los gastos. Pensemos bien en el precio de seguir a Jesús. Porque no es, como algunos creen, que estamos en los caminos de Dios y todo nos va a salir bien. Hay que pagar un precio. Tenemos que entregarnos totalmente a Él y pagar el precio de que Él sea la prioridad de nuestras vidas. Continúa aquí el versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no quiere decir que literalmente vendamos nuestras posesiones. Lo que significa es que tenemos que entregar el control de nuestras vidas totalmente a Jesús. Todo lo que poseemos sabemos que es de Él. Y todo lo que poseemos debe servir para honrarlo a Él. Y bajo su dirección, bajo la dirección de Jesús y en su servicio, usar nuestras posesiones de la mejor manera. Lo que significa esto es que el control de nuestras vidas completo lo debe tener Jesús. Dios tiene el control de todo. Por eso no hay nada que temer. No hay nada que temer. ¿Tienes problemas de salud? Dios tiene el control. De esa petición que tú tienes, Dios tiene el control. No hay nada que temer. No temamos. La oración no temas se encuentra alrededor de 365 ocasiones en la palabra. Una para cada día. No tememos. Y si tenemos algún temor, en medio del temor, continuamos avanzando con el Señor. Dice el versículo 34. Buena es la sal. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿La sal para qué sirve? La sal sirve para preservar el alimento, para que el alimento no se dañe, para que el alimento no se contamine, para que el alimento no se pudra. La sal evita esta contaminación de los alimentos. El cristiano, el discípulo de Jesús, somos la sal de la tierra. Preservamos este mundo. También la sal sirve, sabemos, para dar sabor.
Y Jesús dice que somos la sal de la tierra. Estamos aquí en la tierra para preservarla, para que la gente continúe con esperanza, para que le digamos a la gente que se pierde que hay esperanza en Jesús. Pero dice, si la sal se hiciera insípida, si perdiera su sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera y luego añade, el que tiene oídos, que oiga. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? El costo de seguir a Jesús es muy alto. El costo de seguir a Jesús cuesta nada menos que nuestra propia vida puesta al servicio de Él. Nuestra vida a disposición del Salvador. Debemos recordar que hay que pagar un precio. La vida en el Señor, la vida cristiana es victoriosa, es de gozo, es de paz, pero hay que pagar un precio. Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Y fíjense, cuando pensamos que hay que pagar un costo, que el costo es muy alto, quizás cause temor o ansiedad en ciertas personas. Pero yo les digo que si servir a Jesús es difícil, si hay que pagar un costo, mucho más grande es el costo de no servirle. Servir a Jesús es difícil porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos y dar prioridad a la voluntad de Dios. Es difícil, pero es más difícil vivir sin Él. Dios les bendiga y Dios les guarde.